estudiante del doctorado en tecnologías emergentes. En esta ocasión vamos a hacer un análisis de la brecha digital en México y América Latina. Vamos a dar una introducción sobre la brecha digital, vamos a hacer un análisis de la brecha digital en México, un análisis comparativo en América Latina y vamos a revisar los factores estructurales y perspectivas. Como introducción, pues podemos mencionar que en el ámbito educativo, la brecha digital se ha consolidado como una desigualdad estructural. No solo refleja las desigualdades ya existentes, sino que también las profundizan al momento de que no existen políticas de inclusión. En el ámbito educativo, esta problemática adquiere una relevancia crítica, ya que el acceso a las tecnologías de información y comunicación, conocimiento y acceso digital, pues condicionan de manera directa al ejercicio del derecho de la educación. Distingue tres dimensiones o brechas digitales que operan de manera concatenada. La primera brecha sería el acceso a material, es decir, la disponibilidad de infraestructura, dispositivos y conectividad. La segunda brecha pues sería el uso efectivo, es decir, la frecuencia, la intensidad, la diversidad. Y la tercera brecha pues estaríamos hablando de la apropiación y beneficio, es decir, cómo se transforma el uso digital en beneficio ya sea social, ya sea económico o sea educativo. La vinculación con el derecho a la educación pues menciona que el derecho se ha resignificado en el siglo XXI ante la creciente digitalización de los procesos de enseñanza. Debido a la diferencia de accesos entre estratos socioeconómicos, más de 32 millones de niños y niñas en América Latina pues, no pueden acceder a soluciones de teleeducación. Por otro lado, pues los criterios de la UNESCO mencionan que la tecnología educativa debe evaluarse bajo principios de pertinencia, equidad, escalabilidad y sostenibilidad, siendo la equidad la menos cumplida. En cuanto al marco normativo mexicano, pues podemos mencionar el artículo tercero constitucional de la ley y la Ley General de Educación, los cuales obligan al Estado que garantice el uso de las tecnologías. Y por último, pues la justicia educativa. Podemos ver que la brecha digital en estados como mayor rezago, como Chiapas y Oaxaca. Con esto nosotros podemos formular preguntas que vienen el análisis. Por ejemplo, ¿de qué manera los sistemas educativos han respondido mediante instrumentos de política pública? ¿Una herramienta en términos de quién? ¿La política pública contempla las tres brechas digitales o solo se limita exclusivamente a la primera? ¿Qué hay sobre la equidad del acceso a estas herramientas? Para esto, pues vamos a iniciar con el análisis de la brecha digital. Por ejemplo, aquí en la figura 1 podemos ver el acceso general y la brecha urbano-rural. Podemos ver que a nivel nacional, pues es el 83,1% y pues que hay una diferencia entre el ámbito urbano y el ámbito rural. Por otra parte, nosotros vemos la brecha por entidad federal, mientras que unos estados tienen un porcentaje más alto en cuanto al acceso, como son la Ciudad de México, Sonora y Nuevo León, pues también existen estados que tienen un acceso muy más, pues bastante menor que esos estados, como son Chiapas, Oaxaca y Guerrero. En la figura 3 podemos ver por edades. Conforme va aumentando la edad, nosotros vemos que el acceso pues, va a disminuir. Por ejemplo, mayores de 65 años, pues son 42,1%. En cuanto a la brecha de nivel socioeconómico pues, y vulnerabilidad, el acceso va a ser mayor para la Ciudad de México, Sonora, Nuevo León, Chiapas y Oaxaca, perdón, Nuevo León, mientras que para Chiapas, Oaxaca y Guerrero, pues ese porcentaje se ve claramente disminuido. En la figura 5 pues podemos ver cómo se aprovechan las tecnologías de información y comunicación, principalmente para comunicación, redes sociales y entretenimiento. Y al menor porcentaje vemos que se hacen operaciones bancarias y para ventas. En cuanto al análisis comparativo con América Latina, pues podemos ver que el nivel de penetración de México pues no es tan bajo, es 83,1%, eso es en la actualidad, se ubica en un rango no tan bajo, podemos decir medio alto. Y en cuanto al liderazgo regional, pues lo podemos comparar con Uruguay y Costa Rica. En ese entonces pues estábamos un poquito abajo, pero si lo comparamos con Perú, Bolivia y El Salvador, pues México sí se encuentra un poquito más arriba. En cuanto a infraestructura móvil, pues México ha tenido una expansión de banda ancha móvil. Como lo podemos ver, desde el 2010 al 2019 aumentó aproximadamente 32%. En cuanto a las posiciones relativas de México en la región y tendencias comunes divergentes, pues podemos ver en cuanto a ingresos, esa brecha por ingresos, en el quintil 1 podemos ver que es el 88,7% y en el quintil 5, 31,1%. Es decir, del quintil 1, 88,7% de niños no tenían acceso a su internet, mientras que en el quintil 5, el 31,1% tampoco tenían ese acceso, es decir, de todos modos es un número menor. En cuanto a la calidad de habilidades, nosotros podemos ver habilidades que podemos decir que son como avanzadas, como el instalar, el buscar, el instalar, el usar un software con el 20,2%, códigos de programación, un 7,0%. Por ejemplo, podríamos hablar de habilidades intermedias, como el usar fórmulas en hojas de cálculo, 25,92%, hacer presentaciones pues, electrónicas, 28,91%, y habilidades ya más básicas, como son enviar correos, escribir correos, enviarlos, un 32,94%, y el copiar, pegar, un 31,78%. Ahora, ¿cómo se ha observado la reducción de la brecha urbano-rural? Vemos que en el 2021 la población urbana tenía un acceso al 81,6% y la población rural del 56,5%. Es decir, hay una diferencia de 25 puntos. En el 2024, la población urbana tiene acceso al 86,9%, mientras que la rural un 68,5%. Es decir, hubo una reducción y ahora es de 18,4%. Es decir, esa diferencia se ha ido reduciendo. Por último, pues podemos observar que existen factores estructurales y perspectivas que pues explican el por qué existen esas brechas. Estaríamos hablando de la infraestructura y conectividad. Pues ahí mencionábamos las diferencias de ese acceso, del nivel de ingresos, de la escolaridad, del entorno geográfico, de la condición indígena y vulnerabilidad. Mencionábamos ahí a los estados, Chiapas, Oaxaca y Guerrero, y estaríamos hablando de falta de políticas públicas. Por último, pues las perspectivas de evolución y tendencias futuras hacia la obsolescencia. Hace algunos años, pues solamente era importante tener acceso a un equipo y a la banda ancha básica, pero en la actualidad, pues ya hay más dispositivos móviles que nos pueden dar acceso a esa conexión. La irrupción de la inteligencia artificial, antes, pues únicamente estábamos enfocados en la creatividad del ser humano y ese apoyo era personalizado. Sin embargo, con la IA, pues nos podemos ayudar y pues incluso tenemos los asistentes virtuales y si no se tiene acceso, pues esa brecha aumenta, no se tiene el acceso. La soberanía digital, contenido, es decir, tenemos que redefinir nuestros propios
términos y contenidos. Anteriormente, pues dependíamos de proveedores globales, dependíamos de términos globales, términos nacionales, y en la actualidad, pues van a ser bajo nuestros propios términos. Esto, pues, con las políticas propias de nuestro país. En cuanto a la evaluación del impacto, pues es importante hacer una evaluación. Antes, pues medíamos cuántos tienen internet. Sin embargo, ahora nuestra pregunta se reduce a desigualdad y mejora de vidas. Es decir, tenemos que establecer los indicadores de impactos sociales y estructurales. Por último, pues podemos concluir que aunque el país ha alcanzado un 83% de usuarios de internet a nivel nacional, ha logrado reducir una disparidad rural de 18,4 puntos. La concentración del rezago en entidades del sur como Chiapas, Oaxaca y Guerrero, así como las comunidades indígenas, hay que trabajar en ello. Y en perspectiva hacia los próximos años, la gestión pública de las tecnologías de información, comunicación, conocimiento y aprendizaje digital en México debe trascender a la visión tradicional centrada en la simple entrega de equipos a una condición medida de cobertura. Bueno, agradezco la atención.